esos cantares. Bueno, Andrés Amorós. Bueno, Federico, ya ves que yo estoy con las vanguardias alemanas, Es ¿no? fundamental, Más o menos. fundamental, sí. No, esto sale, mira, en la página 315 del libro que vamos a comentar. Este señor que canta se llama Mario Visconti y la canción La guapa del cortijo, a mí me quiere la guapa del cortijo, por mí se muere. Yo no sé si tú lo conoces mucho porque era de Zaragoza. Se llamaba Mariano Rollo. Ahora hay uno que es de Zaragoza, humorista, que se llama Mariano Rollo. Pues era descendiente, no a lo sé si mejor, no lo sé. Bueno, murió en el año 2000, y él actuaba con los vieneses, le llamaban la voz hispana del tango, y también actuaba en Radio Barcelona, también cantaba boleros. Bueno, y esto en esa novela lo canta el protagonista, en fin, en un momento de amor. Vamos a ver, el libro que vamos a comentar de Andrés Trapiello, Me piden que regrese, es una novela que se ha publicado hace muy poco, en octubre, son 396 páginas y el precio, aquí lo tengo, 22,90. Bueno, el autor pues es conocidísimo sobre todo por Las armas y las letras, en Madrid, El Quijote en castellano actual, El Salón de Pasos Perdidos, y también por situar, que nos escucha gente de todas clases, ¿no? Que defiende, digamos, una memoria histórica no sectaria, que sino sea histórica. De verdad. Sí. Bueno, ¿de qué trata esta novela? Pues es una novela, vuelve a Madrid un personaje en el año 45, un personaje extraño porque es medio hispano, medio norteamericano, Benjamin Smith, para una trama de espionaje, que además él viene del mundo de las artes gráficas, que es lógico, porque si te acuerdas, y que un honrado cajista, maldita sea la. Claro, los cajistas eran de izquierdas, pero eran obreros, digamos, un sector Pablo Iglesias, privilegiado, digámoslo así, como Julián. Bueno, se enamora de una joven que se llama Sol Neville, que es sobrina de Edgar, que es una aristócrata, pero es una mujer libre. Bueno, ¿qué elementos hay? A ver si no me alargo mucho. Elementos en la novela, clarísimamente. Primero, una novela romántica. Segundo, una novela de espías, de intrigas políticas, que es curioso en aquella España, todos los líos en aquel Madrid del 45, y sobre todo un costumbrismo histórico de la vida cotidiana en Madrid en la inmediata posguerra, que ya lo había tratado Trapiello en el libro Madrid 1945. Claro, si no me equivoco, él no vivió en Madrid en el año 45, pero es muy asiduo. No, él no vivió, al ese rastro, año no estaba en claro, este mundo. No, al rastro, es decir, las fuentes son libros, folletos, periódicos. Y aparecen montones de personajes históricos mencionados que a mí me gusta, porque claro, algunos los he oído nombrar o he conocido alguno: don Leopoldo e hijo Garay, José Félix Lequerica, el tipógrafo Juan José Morato, el maestro Tejada, que yo lo conocí en la radio, claro, Edgar Neville, por supuesto, el magnífico pintor Eduardo Vicente. Se menciona a don Caluste Gulbenkian, que vino por aquí y quiso hacer aquí su fundación. Y Franco no se fió y dijo, uy, ¿de dónde viene? No me fío. Y se fue a Portugal. Fíjate lo que hubiera sido. Bueno, eso. ¿qué es lo que tiene Portugal? La Fundación Gulbenkian. Sí. Todo. Un personaje curiosísimo, el gimnasta Heliodoro Ruiz, que fue gimnasta del Real Madrid y del Colegio Las Jarillas. Bueno, donde estudió luego Juan Carlos. Claro. Bueno, un señor llamado Arthur Birne, que es el que vendió la reja que está en Nueva York, sí, y al final aparece en el Metropolitan. Sí, al final aparece Baroja. Bueno, ¿qué dice de Madrid? El resumen, pues mira, 2 frases: una maquinaria compleja de ruedas dentadas. Y también dice que estaba lleno de agua sucia y que los dos bandos, por supuesto, cometieron horrores. Y ya está, y había gente honrada y gente horrorosa en los dos bandos. Y da muchos datos sobre locales nocturnos, el uso del usted, el sinsombrerismo, el miedo cotidiano, pero no todo es negro, Claro, lo que a mí me ha interesado más es que frente a la simplificación de aquella España negra donde no había nada de eso,
eso en absoluto. Mucha gente lo pasaba mal, pues claro, pero la gente quería salir adelante, quería comer, vencer el hambre y divertirse, y había fiestas, y había pasapoga, y un pueblo que intentaba sobrevivir, y aquí aparece un personaje pues muy entrañable, una especie de pícaro, Chito, que al final pues soporta una serie de cosas. No quiero destripar la novela por la dignidad de un personaje del pueblo. Bueno, el narrador aparece, tiene también una cosa curiosa, un léxico clásico castizo, es decir, una serie de palabras que está muy bien que no se olviden, pero la gente ahora, si le dices a mis hijos o a mis nietos, martelo, zambullo, bigornia, fíjate, que aparece en la verbena de la paloma también, incluso la tremolina y armar la tremolina. Y tiene, que a mí me ha divertido también, y acabo enseguida, muchas citas disimuladas. Una isla en el mar nuestro, es el Mar Rojo, claro, de Fernández Flores. Todas las familias felices se parecen, que nos dice que es el comienzo de Ana Karenina. No la consigue y a veces te consigo sin querer. Bueno, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Sí. El mundo está bien hecho, por supuesto, don Jorge Guillén, y varias, como es natural, de Cervantes, que es la pasión del autor y mía y de cualquier persona decente. Y ya está. Metafísica estás. Es que no como, claro, como el diálogo de Babieca y Rocinante. Y dice Sol en un momento esta frase maravillosa: nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Una de las mejores frases Por del cierto, Quijote. lo citó en su coronación el rey. Claro. El rey Felipe VI Bueno, citó eso en su coronación. Conclusión, pues lo que enseña la guerra, que es distinguir las cosas importantes de las que no lo son y perdonar. Y de los tres elementos de la novela, pues claro, cada uno tiene su debilidad. Yo me quedo sobre todo con la vida cotidiana de Madrid, que eso me interesa mucho. Bueno, ahí hay una cosa. Pregunta tú primero, porque si no, después ha trabajado. Ha trabajado a fondo. Bueno, pues yo pregunto. Nada. Mucho. Pregunta tú, Federico, queda poquito tiempo. Vamos a ver. Tenemos aquí a Hay Andrés una cosa Trapiello. que yo me he asomado, he leído la mitad más o menos, pero me ha llamado la atención, me ha hecho recordar una frase que se le ha criticado mucho a Ortega y Gasset, que es que observa, cuando llega a España, dice, tiene una salud casi indecente. Y tenía tales ganas de vivir. Y además, con tal alegría, muy de Madrid, además es que eso es muy de Madrid, que lo de una salud casi indecente, estaba muy cerca todavía la guerra, etcétera. Claro que te dice, pero entonces era así, porque ahora lo que te cuentan es el páramo sin vegetación, ¿no? Por citar una cosa de Julián Marías. ¿Qué es lo que a ti, que eres muy madrileñista, etcétera, y ese libro Madrid, que lo comentamos aquí cuando lo sacaste, pues, lo del rastro, etcétera, ¿qué es lo que te parece más indecente o más difícil de entender hoy de esos años? Bueno, muchísimas gracias, Tocayo, muchísimas gracias, Federico. Estoy encantado de estar aquí otra vez más. Bueno, yo he escrito esta novela, se lo decía antes Andrés, yo he escrito esta novela para todos los públicos y sobre todo para deshacer un gran equívoco, que es el equívoco de la España negra. Yo creo que lo más indecente de esa época es el verso de Dámaso Alonso. Madrid es una ciudad de 1 millón de cadáveres. Es una idiotez. Es una tontería, realmente. Porque Madrid era una ciudad de 1 millón de habitantes, de los cuales 500.000 habían ganado la guerra, estaban encantados, y del otro medio millón, 400.000 que la habían perdido, estaban dispuestos a salir adelante como fuera. Y había 100.000 ciertamente que lo estaban pasando muy mal, peor que nunca. Pero estamos hablando entonces de una ciudad que tenía hambre, tenía necesidades, tenía miseria, pero que también necesitaba divertirse en el cine. Los cines se llenaban, había 50, 60 cines en Madrid que cambiaban el programa 2 veces a la semana, la gente llenaba los campos de fútbol, los toros cuando los había, la gente, las kermeses y verbenas eran enormemente populares, y los ricos pues iban a Pasapoga, iban a Embassy, estaban a los cines de Gran Vía, es decir, que Uno iba donde podía, como es natural. Hasta donde llegaba. Y la gente tiraba para adelante. Es decir, es verdad que no había libertad, la represión era brutal más que nunca, y la gente no hablaba, pero no solamente porque no podía hablar,
que también es verdad que no podía hablar según de qué cosas, pero es que tampoco quería hablar. No, esa es la gran cuestión. Porque tampoco quería hablar porque decía, se acabó. claro. Sí. La guerra se ha perdido, y los que han perdido la guerra, pero es que incluso ahora ha salido un libro que le comentaba también antes a Andrés, que es el tomo nuevo del diario de Cansino Sassen, extraordinario para esta época, que dice, de la guerra solo hablan en público unos cuantos falangistas. Es decir, Que ni siquiera a lo mejor la hicieron. que probablemente pero en público es que no hablaban de la guerra ni los vencedores ni los vencidos. Eso es así, exactamente, Claro, porque todo el mundo claro. tenía familia en el otro bando. Y por decencia, Por respeto y por respeto a los por muertos. respeto claro. a los otros y a Por sí ganas de mismos, superar al eso. cuñado, Sí. cuñado y a sí mismo, Sí. porque ellos, es decir, no hablaban del otro porque tampoco querían que hablaran de ellos los otros. Exactamente. Eso fue un pacto de silencio que se llevó hasta la transición y que se hizo muy bien. Se hizo muy bien y además duró por lo menos hasta mitad del felipismo. Eso es. Luego ya empieza a desbarrarse todo. Hasta Zapatero. No, la última de Felipe, la última que él no quería de haber ido a la última legislatura de Felipe, es cuando sacan el Doberman y ya llega Franco bombardeando Barcelona, están así Serra el Siniestro en eso, pero con Zapatero eso se convierte en doctrina que además enmienda la transición y enmienda ese espíritu. Sí, y en la guerra eso es, digamos, lo más indecente. Yo, también estos días que he tenido que hablar mucho de la novela, tú llevas la mitad, no te pierdas la otra mitad, que es la buena. No. Que es la buena. No, a mí me gusta como Andrés, porque hay muchas cosas que conoces, Claro. a ver cómo las enhebras. Y comparas, cotejas, te acuerdas, y eso me han contado, Sí, eso lo he dicho, eso lo he vivido. Eso... Anda, claro, esto es aquello. Pero es importante para la gente. Yo, como sabéis, he hecho digamos, la crónica de este suceso, ¿no? Que era una crónica tremenda, tremebunda, donde todo el mundo quedaba mal, los policías, los comunistas. A mí en aquel momento me decían, oye, ¿tú por qué no haces una novela de la crónica? Y yo le decía siempre, dice, no, porque yo necesito contar la verdad. O sea, si yo cuento que el Partido Comunista paga 1.000 pesetas por asesinato, no quiero que me llamen fantasioso. Sí. Y si cuento que hay un boxeador que da profesionalmente palizas en la DGS, lo mismo. Pero una vez terminada la crónica, es cuando empieza la ficción. O sea, la crónica, la historia, vosotros lo sabéis, es divisiva, nadie se pone de acuerdo. O sea, tú Sobre cuentas los todo hechos. ahora. Sí, tú cuentas los hechos, pero siempre, Federico. Siempre. O sea, digamos, los libros de historia dividen a la gente en escuelas, en tendencias, etcétera. En cambio, la novela no, porque la novela lo que hace es concitar la ficción, concita a todo el mundo. Todo el mundo, cuando empezamos una novela, dejamos nuestra condición de mujer, de hombre, rico, tal, y lo dejamos al lado. Y estamos dispuestos a que la novela nos seduzca y nos convenza. Y Eso nos, sí y nos tienes la piedad cervantina. Claro. No todos, porque hay muchos que bueno, hacen claro, novela de pero propaganda. y Pero eso es que eso no son novelas, eso es una extensión de la propaganda, claro. Exacto. O sea, Eso es la verdad poética, que es mejor que la verdad histórica. Y eso Sí, es verdad, Desde Cervantes, porque va siempre Cervantes más lo allá. aprendió eso en Italia. sí, claro, porque va muy lejos y sobre todo porque es eso que llamaríamos es inclusiva. O sea, es decir, la poesía mete a todo el mundo en el mismo saco. Entonces esta novela, o sea, digamos, el telón de fondo es ese. Madrid es ciertamente un personaje muy importante, pero la historia de verdad ni siquiera es la intriga, que es una intriga muy divertida, Sí, novelesca, es muy claro, novelesca, etcétera, y casi de rocambole, pero la importancia es de la historia de amor, que son dos personajes muy distintos. Y que vienen de mundos distintos. Muy distintos. Los dos coinciden en algo, son muy guapos los dos. Son Y jóvenes luego en otra les da miedo el compromiso. y les da el miedo el compromiso. Bueno, pero hay, mira, uno es hijo de la inclusa, hijo de una gitana, y se ha criado en la inclusa. Es un hombre que ha participado del golpe de Estado que da el Partido Socialista en la República en el año 34 y se tiene que ir, pero sigue siendo de izquierdas. Y la otra es una señora que es hija de unos condes, es Sobrina aristócrata, de Neville. prima sobrina de Neville, digamos los dos por ese lado. Pero es que los dos son víctimas de la guerra. A uno le han matado, digamos, en las cárceles franquistas al padrastro y a otro le han matado el novio en la Checa. Por tanto, los dos saben cuando hablan de dolor. Como en casi todas las familias Claro, había pasaba gente exactamente que había igual. muerto, Y o luego había pasado. a los dos les sucede algo, que es que a los dos les pide su propio bando cosas que no están dispuestas a dar. Es decir, al protagonista el Partido Comunista le pide y que dice que no, ese compromiso dice no lo quiero, y a ella, que es una rica, la familia y la clase social le pide cosas que no. Por tanto, son dos seres libres que se reconocen, como pasa en el amor. O sea, el amor solo vale la pena si es entre libres e iguales. Bueno, es que has clavado las 12 en punto.
Bueno. Si te oye Cayetana, te manda... Espero que sí, que No, creo que eso está, siempre. que está con un poco de gripe. Cayetana, si nos ideal, oyes. ideal, pues mira, para la gripe esto, con unas... Recordemos que el libro se llama Me piden que regrese y lo ha publicado la editorial Destino. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, y enhorabuena Gracias a por el vosotros. libro y hasta el próximo. Hasta el próximo. Muchísimas gracias. Y nosotros también nos tenemos que ir, pero hasta mañana, solo hasta mañana a las 6. Pásenlo bien.